CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati en CNN Chile. Buenas noches, ¿cómo está? Vamos a hablar de algo que ni usted ni yo sabemos. De la inteligencia, de los servicios secretos, de los seguimientos, de las escuchas telefónicas, de los espías. ¿Existe inteligencia en Chile? ¿Funciona la inteligencia a propósito de los bombazos, en que no se llega a nada? Aunque algunos dicen que se llega, pero es culpa de los tribunales. Algunos parlamentarios dicen que hay que derogar la ley antiterrorista. Lorena Fríes, del Instituto de Derechos Humanos, dicen que no hay terrorismo en Chile, que nunca ha habido un acto de terrorismo en los últimos tiempos. De inteligencia hablamos esta noche con Lenin Guardia, que es sociólogo, analista de inteligencia, ex PS, perteneció al Partido Socialista. Y aquí quiero entregar una serie de datos que, como estamos hablando de inteligencia, a lo mejor no son datos exactos, cosas que se dicen. Se dice que participó en la desarticulación del Vapu Lautaro, que fue analista de inteligencia y que trabajó para el exdirector de investigaciones Nelson Meri. Habría ingresado al MIR en 1967, detenido el 11 de septiembre de 1973. ¿Liberado por quién? Dicen que por el general Herman Brady. Perteneció al Consejo de Seguridad Pública, o sea, a la llamada oficina. Detenido por el caso Cartas Bomba, las cartas que llegaron a la embajada norteamericana pocos días después de los atentados a las Torres Gemelas. Condenado a 11 años por este caso, junto a Humberto López Candia. Le doy más antecedentes. No sé si todos son verdaderos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Precisiones? Precisiones, sí. Porque esto es lo que se dice. Sí, que es con un poco relacionado al tema. Al inicio de la transición, cuando parte el gobierno se provoca una carencia, un vacío, ya que los organismos del gobierno militar no generan información al gobierno de don Patricio Aylwin, y don Enrique Kraus me pide que ayude a don Belisario Velasco, y se generan dos entes en buenas cuentas de inteligencia. Por un lado la oficina, con la cual yo no tuve nada que ver, y por otro lado la que teníamos con Belisario Velasco, donde resolvimos casos como el de Jaime Guzmán, el secuestro. ¿Lo resolvieron? Sí. Eso es un mérito de Belisario Velasco nuestro, absolutamente. Entonces, ¿saben quién lo mató, quién planificó, quién disparó? Sí, bueno, y los detenidos fueron por eso. Pero ahí, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Es que toda esa información Belisario Velasco la canalizaba como correspondía al usuario legítimo, que era Nelson Meri, director de la policía. Porque nosotros recogíamos información, pero... ¿Y qué pasó? ¿En qué sentido? Bueno, que presos no hay casi nadie. O nadie. ¿Qué pasó? Pasó que, aunque usted parezca increíble, Tomás, luego de haber formado una red de inteligencia con 27 informantes, que eran los que nos daban información sobre la droga, prostitución infantil, tráfico de armas, etc., que fue todo canalizado por investigaciones, nunca hubo un problema. Y después, años más tarde, en un proyecto absolutamente que también fue con Meri, donde está el señor López Candia, con un solo informante terminó 7 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque no hubo un procesamiento de la información que generaba él. ¿Por qué a usted lo vinculan a estos servicios? ¿Qué antecedentes tenía usted? ¿Desde cuándo que usted está en este mundo de la inteligencia? Mire, en este mundo, para ser bien honorable, creo que estoy hace unos 38 años. ¿Antes del golpe? Mucho antes del golpe. No fui del GAP, tenía relación con ellos por razones de amistad, pero yo funcionaba en el Ministerio del Interior, concretamente en el área de inteligencia del Partido Socialista, con un compañero que se llama Máximo Pincheira, que lo fusilaron en el Tacna. Y efectivamente, como usted dice, ¿quién me salvó la vida? Fue Germán Brady, que era padrino mío. ¿Padrino? Padrino, sí. ¿Él lo salvó? Sí. ¿Usted estuvo preso? Sí. ¿Estuvo condenado a 11 años? Sí. Caso Cartas Bomba. Caso de Cartas Bomba, exactamente. Que usted entenderá que es una cosa... bueno, hay una reflexión de fondo. ¿Por qué la Embajada de Estados Unidos no se hizo parte de la querella? Porque la verdad es que se dio cuenta que eso no era nada. ¿Qué lo quieren? Nada, que el nitrato de amonio usted lo compra para regar las plantas. Esto fue otro tema. Yo creo que el objetivo nunca fui yo. El objetivo era Nelson Meri. Porque yo estaba en una situación de bisagra. Por un lado asesoraba al ministro Interior, que terminó siendo mi querellante, José Miguel Insunza, y por otro lado a Nelson Meri con temas muy específicos que eran información que nos entregaba. ¿Le pagaba Insunza usted? ¿Ah? ¿Le pagaba?
No, una asesoría modesta, digamos. Pero le pagaba. Sí, claro, evidente. Insulsa le pagaba. Claro. Con gastos reservados. Supongo que sí. ¿Y Nelson Meri? Y Nelson Meri financiaba el proyecto en el cual había que pagarle a López Candia y los gastos que López Candia pudiese tener desde el punto de vista operativo, porque un informante tiene que recabar información, moverse. ¿Se supo antes que iban a asesinar a Jaime Guzmán? ¿Perdón? ¿Se supo antes que iban a asesinar a Jaime Guzmán? Bueno, le digo porque estamos hablando de inteligencia, y la inteligencia lo que hace es prever cosas. Exactamente. ¿Usted previó el asesinato de Jaime Guzmán? No solamente previó, habían panfletos, se tiraron panfletos, concretamente en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en los cuales aparecía Jaime Guzmán, Sergio Nofrejá, una serie de personas más. Pero el punto... Pero más allá de los panfletos, ¿la inteligencia de la época previó el asesinato de Jaime Guzmán? No. ¿Usted lo previó? No. Algunos dicen que sí, que incluso López Candia lo habría previsto. Yo no conocía en esa época a López Candia, yo lo conocía al final del año 99. El tema, para ordenar y centrar un poco todo esto, es que... Le pregunto si la inteligencia en ese tiempo funcionó, por ejemplo en el caso de Jaime Guzmán, previó el asesinato. En rigor yo diría que no, porque si no estaría vivo. Es que parece que no hicieron caso. Yo sé a usted dónde está apuntando. Sí, había un rumor. El punto cuál es, y ahí entramos casi al núcleo duro. Existe en Chile una relación traumática con la palabra inteligencia. Usted coloca la palabra inteligencia por medio de todo el mundo, se va a crispar. ¿Por qué? Porque en el pasado reciente nuestro, usted ve DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, una secuela de muertos, detenidos, desaparecidos. Pasa a la CNI, Central de Inteligencia Nacional. No hubo nunca inteligencia. ¿No? No. ¿Por qué? Porque como se cometió un error técnico. La acumulación de información la actuaban ellos mismos. De agentes de información se transformaron en agentes de represión. ¿O usted cree que la CIA participa en las operaciones contra los terroristas del mundo islámico? Ellos no se meten. Bueno, en Europa dicen que los aviones de la CIA mantenían en cárceles secretas a un montón de gente. Sí, se los llevan a... Sí, pues había cosas operativas, sí. Claro, porque eso necesitan para ir ordenando información, en fin, en un mundo que es muy desconocido para ellos, usted se da cuenta que... El mundo de la inteligencia es el mundo del secreto, el mundo del sigilo, el mundo de las caras, o de las dobles o triples caras. Sí, claro. ¿Usted siempre fue conocido como Lenin Guardia o tuvo otro nombre? No, he tenido varios roles, digamos. ¿Sí? Sí, claro. ¿Funcionó con otros nombres? Sí, funcioné con otros nombres. Durante todo el tiempo, prácticamente todo el periodo del gobierno de Patricio Aylwin, yo entraba con otro nombre y lo conocía hasta la Guardia Palacio, me saludaba con otro nombre. ¿Gustavo? No, me llamaban don Víctor Cifuentes. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar algunos márgenes... Víctor Cifuentes. Claro, porque usted tiene que buscar márgenes de protección mínima. ¿No le decían en alguna época a Gustavo Benedetti? ¿No? ¿Lo leí por ahí? Sí, también. Pero eso fue un proyecto muy especial, muy interesante, que lo hablamos después si usted quiere. Pero y le decían el noruego, ¿no? Eso fue una broma que después Hablemos de la inteligencia. ¿Qué tan inteligentes son los servicios de inteligencia? Que de hecho lo que usted me está hablando fue una cosa muy interesante, porque fue introducir inteligencia de un sector de izquierda a un nivel muy determinado y alto del ejército. En síntesis, para contestar un poco. ¿En qué época? En la época del gobierno militar. Porque... ¿Lo pudo hacer? ¿Lo pudo hacer? Sí. O sea, usted infiltró a los militares. Es decir, podría decirse, más bien dicho, se intoxicó a los militares. O se les desintoxicó, en el sentido que el retorno a la democracia no significaba que iban a colgar a los generales, ni haber una pasada de cuenta monstruosa, y querían quitar el uniforme, no, sino que la racionalización, que el retorno a la democracia no era el fin de los institutos armados, en síntesis. ¿Qué tan inteligentes son los servicios de inteligencia? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el año 2003 en el consulado argentino entran unos agentes del DINE, Servicio de Inteligencia del Ejército, los encuentra el cónsul, hay un forcejeo, escapan y dejan su carnet de identidad. Entonces, claro, de inteligencia eso es como los tres chiflados, el agente 86, una cosa así, una locura. Que habla por el zapato. Claro. Sí, ¿qué tan inteligentes son los servicios de inteligencia?
por ejemplo, los sistemas de escucha. Carabineros en algún momento perdió una enorme cantidad de escuchas, dicen, usted sabe, en el caso que estaba Carabineros investigando a la policía de investigación, estaban investigando entre ellos. ¿Son inteligentes los servicios de inteligencia? Chilenos, estamos hablando de Chile. ¿Sí? Yo creo que hay un intento de superación. Yo creo que hay un intento de superación. Está hablando de forma minimalista, intento de superación. Sí, intento de superación, porque usted se da cuenta que esto es una materia tan compleja y al mismo tiempo tan arrinconada por el peso de la historia, que es lo que más o menos yo trato de transmitir, ¿cierto? Que si la ciudadanía algún día se hace una terapia colectiva de que la inteligencia no tiene que ver ni con tortura, ni con muerte, ni con nada, ese tipo de cosas, que es con la cual se la asimila, va a haber necesidades de entrar a madurar el tema de otro punto de vista. Por ejemplo, lo que yo leí en estos días, piden asemejarse, homologarse a la ley 20.000 de droga. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, punto de vista de inteligencia? Piden la posibilidad que se le dé a gente encubierto. Entonces se trabaja hasta el día de hoy solamente con información abierta, con la que usted tiene ahí. La ANI sí, dicen que no tiene facultades operativas. Bueno, entonces no es eso. Algo tendrá, algunas fuentes reservadas por ahí con los cuales podrán extraer alguna información. Pero un servicio de inteligencia necesita una gama de agentes encubiertos que estén en todos los sectores. ¿En todos los sectores? En todos los sectores. ¿En la política también? En la política también. Pero eso es como los antiguos guatones de la policía política. No, porque hoy día el tema es mucho más bueno. ¿Qué hace usted si un político X tiene un compromiso con empresario y se presta para un lavado de dinero monstruoso? Por darle un ejemplo, estoy especulando. ¿Por qué? Porque en el fondo, si nosotros no entendemos que los aparatos de inteligencia es el radar que tiene el Estado para detectar los problemas, luego, una vez que los detecta, controlarlos, anularlos. ¿Cómo funciona? Funciona hasta ahora, hasta el día de hoy, de forma reactiva. Y lo muestra un poco en los últimos casos que hemos visto. Caso bomba. Reactivo, se reacciona. ¿Hay espionaje en Chile hoy? Le hago esta pregunta por lo siguiente, y usted lo debe saber mejor, lo sabe mejor que yo. Hoy día hay una buena cantidad de políticos que se cuidan mucho al hablar por celular, que no dejan el celular mientras están conversando aunque esté apagado. Usted lo sabe, estoy diciendo cosas que todo el mundo sabe. Sí. Que lo deja en otras habitaciones lejos, aunque esté apagado. A mí me ha ocurrido que un día quise hablar con un jefe policial de alto nivel, quería hablar, una reunión con él, y me dijeron, le dije 10 minutos, quiero hacer una consulta. Y me dice, no querrás hablarlo por teléfono, me dice el ayudante. Y no sé cuál de los teléfonos era el que estaba pinchado, pero yo supuse que el mío no, porque no tiene ninguna importancia, pero el de él podía ser. O sea, un alto jefe policial que suponían que su teléfono estaba pinchado. ¿Cuánto se está escuchando hoy día en Chile? ¿Cuánto se está espiando en Chile? Buena pregunta, difícil calcular. Uno, porque es una operación cara. Pero hoy día los equipos son cada vez más baratos, son chiquititos, sí, son portátiles. Sí, son portátiles, requiere información, establecer rutinas, y saber si usted a las 11:30 se va mañana más rato a un café, de ahí se traslada a otro. Es decir, hay que montar todo un tema para poder llegar a establecer la escucha. Pero más importante que eso es cuál es la razón para establecer esa escucha. Ese es el tema. ¿Cuál es la razón de Estado? Si todo esto en el fondo, un aparato de inteligencia se debe a una razón de Estado. Si usted me dice que va a luchar contra la delincuencia, que es nuestro gran flagelo, sí, tiene que haber una agencia de inteligencia que está haciendo un estudio al margen de las policías, Carabineros e investigaciones. ¿Para qué se va a espiar a la política, a los políticos, si no es para lograr ventajas políticas, por ejemplo? Bueno, eso es un gran punto. Su pregunta es tremendamente sensible. Usted no puede tener un aparato de inteligencia que funcione a los ritmos de los gobiernos de turno. Usted tiene que tener un servicio de inteligencia o una agencia que funcione en la más absoluta neutralidad del bien común, del Estado y la discreción del Estado. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. O sea, los norteamericanos espían a Angela Merkel. Sí. Los norteamericanos espían a todo el mundo, espían a las empresas. Cada cierto tiempo en Europa se descubre que se están espiando a los políticos, etc. O sea, esto es la cantinela de siempre. Pero mire cómo terminan. La Merkel, ¿después de cuánto tiempo? Claro, estoy de acuerdo. Ahora, ¿en que tuvieron ventaja? Sí, pero eso es un vicio que nosotros no veo por qué estaríamos obligados a repetirlo. No, pero la pregunta, ¿hay espionaje en Chile hoy? Yo creo que debe haber, sí, yo creo que debe haber. ¿Debe haber? Debe haber, sí. ¿O hay?
Es que yo estoy retirado del tema hace muchos años, no solamente por los 7 años de cárcel, sino que por los posteriores. No, pero mantiene contacto. Sí. Bueno, usted es un hombre de contacto. La comunidad de inteligencia siempre mantiene... Ustedes mantienen contacto. Se juntan, conversan, se reúnen. Y por lo tanto sabe. Se comenta los vaivenes, hay inquietudes este minuto por decir en la comunidad de inteligencia respecto a lo que se va a hacer con la ANI. Hay una gran inquietud. Hay una gran inquietud en el mundo de inteligencia respecto a cómo viene el aire antiterrorista. A ver, la ANI, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, dijo que había que aumentar sus facultades operativas. Lo acaba de decir. Y resulta que la ANI no tiene facultades operativas. ¿Cómo se va a aumentar algo que no se tiene? Entonces yo llego a dos posibilidades. Una, se equivocó el ministro. No. Le va a dotar de facultades operativas. O están realizando facultades operativas en forma ilegal. La van a legalizar. Y las van a legalizar. Claro. Son las dos posibilidades. ¿Qué cree usted? ¿Cuál de las dos? La primera. Yo creo que fue un planteamiento que Pero el ministro, ¿cómo no va a saber lo que está diciendo? Es que el personal de la ANI es muy pequeño, la dotación es muy reducida. No tiene una capacidad que debe tener una agencia. Dos, yo creo que lo que está planteando el ministro Peñailillo es muy, muy interesante. Partamos de cero en buenas cuentas, no hay que modificar eso. ¿Por qué no sirven los servicios de inteligencia carabineros? ¿Por qué no sirven los de la Policía de Investigaciones? ¿Por qué tiene que existir la ANI con facultades operativas? Porque tiene que existir un ente que le autorice o que le dé al gobierno inteligencia propia. Propia significa que trabajan para el usuario final. Ministro del Interior, Presidente de la República. Lo que está diciendo es muy grave. ¿Por qué? Que Carabineros no trabaja para el gobierno. Que la Policía de Investigaciones no trabajan para el gobierno. No, digo que trabajan para el gobierno, pero son estamentos que tienen muchos filtros y niveles. Se necesita algo donde la información sea directa, químicamente pura. Les hago un ejemplo. Y eso es una cosa que hay que corregir la futura ley de la ANI. No puede ser posible que si se quiere intervenir el teléfono suyo, esto sea a orden de un juez, el cual se le dicta un actuario y el actuario lo comenta con 80 personas. ¿Usted se está refiriendo a Gustavo Villalobos, que dirige la ANI? Eso es insensato. ¿Se está refiriendo a él? No, me refiero a Gustavo Villalobos, es el director y creo que... Pero él dijo eso. Claro, no puede pedirse permiso. ¿No hay que pedir permiso? No, ¿usted cree que el presidente de los Estados Unidos pidió permiso al Congreso, a los tribunales de justicia, a Afganistán y a Irak para llegar a Osama Bin Laden? No. Pero para intervenir un teléfono de cualquier persona el suyo, ¿lo va a resolver Gustavo Villalobos? No creo que lo resuelva Gustavo Villalobos. Yo creo que lo resuelve el Ministerio del Interior. Sí. O sea, va a depender usted de Peñailillo, si su conversación es privada o no. ¿Eso es lo que usted sostiene? Es que lo que yo sostengo... O sea, cualquier chileno va a depender de la voluntad de Peñailillo si es que estuviera vigente la ley. No le coloque nombre sea Peñailillo. No, pero bueno, del ministro del Interior, de Insulza antes, de no sé quién. Nosotros tenemos o de Chadwick. O de Chadwick. No hay problema. O sea, el ministro del Interior de turno, él es el que resuelve a quién se escucha y a quién no. Eso sería lo ideal. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos que volver a redepositar la confianza en nuestras instituciones. Esa frase que las instituciones funcionan, perdóneme que me le diga Tomás, es la frase más sin sentido que yo he escuchado. No funciona. Pero aquí hay que hacerla funcionar. Y el usuario final en el área de inteligencia es el ministro de Interior y la Presidenta de la República. Gonzalo Youssef, el antiguo director de la ANI, dice que conoce a todos los que colocan bombas. Sabe su nombre, su apellido, sabe quiénes son, cómo lo hicieron, todo. Así lo hay en tolerancia cero. ¿Y por qué no están presos? Es que esa es la pregunta. ¿Por qué? Por un problema de ley, por un problema de prueba, porque los servicios de inteligencia son malos, porque él fue malo dirigiendo la ANI, ¿por qué? Porque, mire, le explico, desgraciadamente no lo traje. Si usted lee lo único que tuve yo, que es el resumen del fallo mío, en rigor, yo con 12,7 gramos de nitrato de amonio puse en peligro a toda la región metropolitana. Con 12,7 gramos. Acá estas bombas que han sumado no sé cuántos kilos de explosivos, no pasó nada. Lo que pasa es que la ley antiterrorista permite las aberraciones que a mí me tocó vivir. ¿Usted cree que hay que derogarla? Absolutamente. Hay que hacer una ley nueva, moderna. Pero no tener ley.
No, sí, necesitamos una ley. En eso soy enfático y categórico. Necesitamos una ley, pero una ley moderna, que contemple el terrorismo ecológico, el terrorismo cibernético, lo que usted quiera, pero moderna. ¿Usted cree que hay terrorismo en Chile hoy? Lorena Frías dijo que no hay terrorismo. No, yo creo que sí. Yo creo que el ministro Penillo tiene razón con el tema del metro. Usted no puede colocar una bomba el día de mañana en el Parque Arauco el día sábado. No puede. ¿Eso lo va a procesar qué? ¿Por la ley de control de armas? Es un absurdo, un contrasentido. O sea, hay terrorismo. Hay terrorismo y el tema... Y la ley antiterrorista no sirve. No sirve porque una red que yo creo que coloca palio al más duro a la Inquisición. Usted sabe. Pero resulta que lo que dicen muchos, y lo que dice, por ejemplo, Sabah Chaguán, sí, es que la ley antiterrorista da pocas facultades para investigar. Es al revés. Da pocas facultades y por lo tanto no se puede llegar a nada. No se puede probar. Lo que quieren son más facultades. Dicen que la ley contra el lavado de dinero, que la ley por tráfico de droga da más facultades para investigar que la ley antiterrorista. Claro, eso puede ser una parte de la utilización. Si eso hubiese sido así, yo habría estado preso un minuto. Si el ministro Cepeda hubiese investigado. ¿Usted cree que hay inteligencia en la Araucanía? Yo creo que Carabineros está desarrollando una gran labor. Sí, pero no pasa nada. Los mapuches son absueltos. ¿Usted se imagina con ese aspecto físico que tiene ser agente encubierto de Carabineros en medio de la comunidad mapuche? Creo que dura 1 hora. Es muy difícil. Es como, ¿cómo infiltra usted los anarquistas, esos muchachos de 20, 22 años? ¿Y cómo usted mete gente en la comunidad mapuche? ¿Cuál es la principal amenaza hoy día desde el punto de vista de la inteligencia? ¿Los anarquistas? ¿Los mapuches? ¿Cuál es la principal amenaza que está sufriendo el Estado? Yo, para serle bien honorable, un punto de vista, de acuerdo a mi experiencia, no veo una gran amenaza. Creo que son problemas que se han salido de control, que es diferente. Pero amenaza, como usted decirme que tenemos un núcleo duro aquí que viene de esta colonia rara que hay en Iquique, gente vinculada al mundo palestino, que están... No hay. Yo creo que el tema de los anarquistas se ha salido de control y el tema de los mapuches se ha salido de control porque es mucho más complejo, tiene muchas aristas el tema mapuche. ¿La contrainteligencia en Chile funciona? Habría que preguntárselo a las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabe algo? Me da la impresión de que funciona. ¿Hay espías que están funcionando fuera del país, que están espiando? Yo creo que es una función de las Fuerzas Armadas. ¿Y funciona? Yo creo que sí. Pero no se sabe. No. ¿Usted cree que el gobierno lo sabe? ¿O que cree que es una caja negra eso? No, yo creo que me da la impresión de que las Fuerzas Armadas han transparentado al máximo sus funciones de contrainteligencia en el exterior, acá en Chile, etcétera, justamente para aprenderse del pasado, si son nuevas generaciones. Usted se da cuenta que hoy día el ministro Penillo, con lo joven que es, tiene una visión del siglo XXI, más moderna, un tipo que está buscando la modernidad. ¿Quién debiera dirigir una agencia de inteligencia? ¿Qué perfil tiene que tener? Alguien que entienda inteligencia. ¿Gustavo Villalobos entiende? Tiene experiencia porque ya fue una vez. No es un cargo político, para decírselo bien derechamente. Usted no puede llegar a ser director de inteligencia porque es amigo de tal señor o este otro. No, usted tiene que llegar a ser director de inteligencia por su currículum. Porque decir, mire, yo soy agente de campo, yo he estado en esto, he estado en esto otro. Estas son mis cosas. Usted es analista de inteligencia. Sí. Entregaba informes de inteligencia. Yo elaboraba... Ahí usted tiene un ejemplo. Cuando yo caí preso se me calificaba informante. Yo no era informante. Yo tenía informantes, porque aquí no entienden mucho el tema, que me entregaban información, esa información se procesaba, se transformaba en inteligencia, se hacía un esfuerzo de búsqueda para saber si efectivamente era real y después... ¿Lo sigue haciendo? No, ya no. Leo nomás. Gabriel Boric, diputado independiente por Magallanes, primera mayoría en las últimas elecciones. Fue presidente de la fecha en 2012, forma parte del movimiento Izquierda Autónoma. Es, de verdad, yo diría que el único independiente químicamente puro en el Congreso, en el Parlamento, por lo menos en la Cámara de Diputados, químicamente puro. Y yo no sé si esto de saltar de dirigente estudiantil a la Cámara, ¿qué ha significado? Como que se le viene o no se le viene la Cámara encima, el peso. Gabriel, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Tomás. Primero, decir una cosa, que el tema de la independencia, por lo menos en mi región, durante mucho tiempo estuvo muy manoseado.
y yo soy independiente por una cuestión circunstancial, que es que no tenemos un partido legalmente inscrito. Pero ser independiente, que no se confunda la gente, no es no tener posición política. Estoy hablando de otra cosa. No, yo sé que tú estás hablando de eso, pero muchas veces... venciendo el binominal. Así es. A eso me refiero. Pero muchas veces hay gente que la independencia es como una pureza intelectual en donde no está en ninguna parte. Pero yo soy un diputado de izquierda y así lo hemos señalado abiertamente, y esos son los postulados que defiendo. ¿Cómo en el Parlamento? Yo creo que el Parlamento no es un lugar para acomodarse. Y en el momento... Pero hay todo acomodado. Sin duda, pero en el momento en que uno se acomoda, la verdad se empieza a transformar en lo que en nuestro caso criticamos durante mucho tiempo. Entonces, es bueno mantener siempre presente la capacidad de sorprenderse e indignarse. Es un invernadero, una especie de microclima, donde afuera puede haber otros climas, el clima de la naturaleza chilena, y ahí no. Sin lugar a dudas, ¿sí? Yo creo que el Parlamento es un espacio muy hermético, todavía lo sigue siendo. Hay muchos que nos dicen como que bueno, que entraron jóvenes al Parlamento, no solamente los que fueron ex dirigentes estudiantiles, sino otros, esto renueva, pero no, el Parlamento en su estructura sigue siendo un espacio muy elitario y que con poca capacidad de audibilidad de lo que pasa afuera. Y se nota incluso, o sea, es bien como simbólico, pero estéticamente se nota mucho. O sea, está inserto en Valparaíso, pero alrededor es como si hubiesen puesto una mole y alrededor no pasa nada. Como que no se entera la gente de que está el espacio donde se delibera sobre el futuro de la República. Es una cuestión bien... Eso podría estar en Juan Fernández, en Isla de Pascua, lo mismo. Y daría lo mismo. Ahora, yo soy de quienes creen que tiene que mantenerse en Valparaíso, pero eso es otro tema. ¿Te respetan? Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más ha habido un proceso de legitimación a partir de las propias de las intervenciones que hemos hecho, del estudio o de la seriedad que creo hemos demostrado, y que esto no se trata, o sea, nuestra participación, siempre hablo en plural porque no por un delirio de locura, sino porque hay un equipo muy grande trabajando detrás de a mí que me toca hacer la cara, pero que esto no era una pataleta nomás, y que acá venimos a tomarnos la cuestión en serio, y como dijo mi compañero Pancho Figueroa, llegamos para quedarnos. Desde el movimiento estudiantil, y a propósito entonces reforma educacional, yo debo reconocer que no entiendo mucho lo que está pasando. Nadie. Y uno se confunde porque, a ver, llega un señor a ordenar esto, Andrés Palma, teóricamente el político, el ducho, el hombre de la muñeca, el que es capaz de jerarquizar las cosas, vino a ordenar. Y resulta que el señor dice, si hoy día aplicamos los proyectos ingresados al Congreso, terminamos con la educación pública, porque todo el mundo sabe que va a haber una estampida, o sea, una huida impetuosa hacia la educación particular. O sea, esta declaración, si la hubiese dicho Jovino Novoa, o sea, Alamán o no sé quién, pero la dijo Andrés Palma, el hombre que llegó a ordenar. No entendí nada. Después, y no es solamente él, el ministro dice cosas raras. El ministro habla de los patines, después habla de que la educación superior solamente se puede financiar durante 4 años, el programa dice otra cosa, después viene la cartilla. Y yo no sabía que había hablar de la cartilla cuando se la presentaron ahí en la última reunión que hubo en Cerro Castillo. La cartilla es un mapa, se dice cartilla, mapa de la reforma educacional, y aquí llegó, yo la tengo. Y son puras ideas bien generales, pero no sé, yo leo esto y termino como... Son como titulares. Son puros titulares. Sí. ¿Se entiende algo, no? La verdad que se entiende bien poco. ¿Por qué? Primero, a ver, yo creo que hay que establecer varios puntos de entrada a este debate, porque como está tan confuso, es bueno clarificar cuál es la posición propia, y no pecar o ocultar oportunismo, que muchas veces pasa. Yo soy de los que quiere una reforma educacional estructural hoy día para la educación chilena. En segundo lugar, creo que lo que ha habido en el Ministerio no son problemas comunicacionales. Acá me parece que es deshonesto tratar de poner una cortina cuando dicen no, es que tenemos problemas de comunicación. No, acá el problema es político. Y el problema es político porque, desde mi punto de vista, por lo menos lo que pasa, es que en el gobierno no están de acuerdo de lo que quieren hacer. Y el programa, efectivamente, déjame terminar esta idea, el programa eran ideas bien generales, que recogían ciertos principios, pero que podían tener interpretaciones diversas. Y hoy día en el Ministerio de Educación hay una suerte de hacinamiento de asesores que algunos piensan diferente, no se ponen de acuerdo, y eso yo creo que se expresa en las declaraciones contradictorias, ambiguas que ha tenido el ministro o los diferentes referentes en materia educacional. Ahora,
otro punto importante, a mí no me interesa festinar con los errores del gobierno, porque creo que hoy día es muy fácil salir como a pegarle en el piso, así como, jaja, o sea, como ya va a caer y seguir. Yo creo que no se trata de eso. A mí me interesa que la reforma educacional salga bien y para eso estamos dispuestos a colaborar, siempre manteniendo una actitud crítica de lo que nos parece mal, pero colaborar para que la reforma vea la luz y no sencillamente entramparla como veo que están haciendo algunos sectores que oportunistamente se agarran de los errores del gobierno para que nada avance. Está bien, pero ¿por qué hay tantos errores, tantas contradicciones? Es decir, los que estamos acostumbrados a revisar los archivos, y archivos recientes, uno dice, pero a ver, ¿cómo? Copago. Un día el ministro se prepara, porque después de la entrevista que dio el Mercurio, esa famosa, le pusieron una especie de bozal, no habló. Habló en Icare. Yo, de verdad, a veces incluso critico... pidiendo permiso. Critico el lugar. O sea, vuelve a hablar el ministro, trata de establecer una especie de camino, de derrotero. ¿Por qué lo hace en Icare? Pero ya, lo hace en Icare. Lo concedo. Y resulta que después al otro día la subsecretaria tiene que salir a precisar, porque el ministro dice que no se sabe cuándo se va a terminar con el copago, sin edie. Entonces uno dice, pero a ver, se preparó y habló mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿Es que no entienden, no saben? No. De partida, yo creo que acá la gente es profesional, acá no estamos hablando de que esto sea un problema como de ignorancia. Yo creo que el problema es político. ¿No sabe de educación? No, yo creo que el problema es político en el sentido de que la alianza de la nueva mayoría, su principal motivo de cohesión es la figura de la presidenta Bachelet. Y eso se expresó muy claramente en la campaña, y yo creo que eso no ha terminado de cuajar, o sea, no hay una cohesión política e ideológica dentro de la nueva mayoría. Y por lo tanto hay contradicciones respecto a qué es lo que se quiere hacer. Entonces, por eso uno de los mayores enemigos de la reforma educacional o adversario ha sido abiertamente Ignacio Walker, que ha salido a aportillarla cuantas veces ha podido. Algunos parlamentarios del Partido Socialista incluso salen criticando al ministro Izaguirre. Izaguirre tampoco tampoco ha ayudado a ayudarlo, digamos, o sea, ha sido muy errático, pero como te digo, yo creo que todavía estamos a tiempo de, más que seguir fijándonos en los errores, de encauzar el rumbo y sacar adelante la reforma, buscando las alianzas en quienes quieren transformaciones y no en quienes quieren mantener las cuestiones como están. Ahí está, tú dijiste el gobierno ha generado adversarios a la reforma donde antes no lo sabía. Así es. O sea, se transformaron en enemigos cuando deberían haber sido amigos. Y por el contrario, ha perdido aliados que donde podría haberlos tenido. ¿Por qué? Yo creo ¿Miedo? Miedo, generó desconfianza, generó qué. Yo creo que ha habido una desprolijidad en la manera de abordar la reforma que ha permitido alinear los intereses de quienes eventualmente se van a ver perjudicados en sus intereses, digamos. Y eso se ha demostrado como una gran oposición a la reforma. En un momento cuando el movimiento estudiantil se movilizaba, que también era en base a grandes consignas que después debían ser llevadas a la práctica, el movimiento estudiantil tenía más de un 80% de apoyo. Los padres que hoy día están siendo muchos instrumentalizados por la derecha, tienen dudas que son legítimas. Acá no todo quien dude es adversario de la reforma, y eso yo creo que el gobierno tampoco lo entiende. Carlos Montes dijo que no era una instrumentalización de la derecha, sino que eran dudas reales. Por eso es que Carlos Montes está a favor de la reforma. No, por eso quiero ser muy específico en esto. No estoy diciendo que yo creo que la derecha se ha aprovechado de las dudas legítimas de los padres. A eso me refiero a oportunismo por parte de la derecha. Cuando salen a decir de que básicamente no quieren reforma, que inventan esta cuestión de la Confepa, que realmente ha hecho una campaña del terror. Y los padres y apoderados tienen legítimas dudas respecto al futuro de la educación de sus hijos, porque el gobierno ha generado mucha incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar. Si tú sientas a cualquier persona acá, yo no soy parte del gobierno, no pretendo serlo, pero si sientas a alguien del gobierno acá, tampoco te puede explicar con claridad hacia dónde va la reforma. Entonces, yo creo que es necesario volver a poner el centro, en particular en la educación pública, no retroceder de lo que se dijo en algún momento, del fin al lucro, fin a selección y fin al copago, y empezar a ordenar la casa. Pero si ya se está llegando a acuerdo porque el gobierno trata de cerrar frentes, ¿eh? Entonces hay varias cocinas funcionando, varias, no hay una sola. Y por ejemplo hay una cocina con la Iglesia Católica funcionando. Sí. Y da la impresión que, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica se va a permitir la selección de los colegios católicos. Sería, desde mi punto de vista, mi opinión es que sería inaceptable hacer en un Estado laico excepciones o establecer privilegios para las instituciones católicas solo por el hecho de ser católicas. Yo creo que hay que reconocer que la Iglesia Católica cumple un rol importante hoy día en materia educacional, pero eso no significa que tengan que tener un estatus diferente al resto. Y en eso yo, desde mi punto de vista, por lo menos, no se debiera retroceder en el fin a la selección. Gabriel, ¿tú crees que los proyectos de ley, así como están, benefician la educación particular subvencionada?
Es que acá no, o sea... Financiar inmuebles. Enseguida financiar el copago, y por lo tanto, es como un buen negocio, ¿no? Que con los impuestos uno reciba lo mismo que están recibiendo los padres, y le pagan por los inmuebles o le arriendan los inmuebles, entonces... No, yo creo que no están así, Tomás. O sea, el proyecto de final lucro lo que establece es la compra de inmuebles, y ahí establece cuatro alternativas. Cuatro alternativas, se está modificando de hecho ahora. Mi posición en esto es que hay que establecer un derecho preferente a compra para el Estado en el caso en que la continuidad del colegio está en riesgo, pero lo que no hay que hacer es capitalizar el riesgo del sostenedor que lucraba. O sea, tú no le puedes asegurar, el Estado no le puede asegurar el negocio. ¿Y eso ahora, es así? Eso hoy ¿Tal día como está ahí. Por eso te digo, no está claro. No está claro, pero es las cuestiones que se tienen que aclarar ahora. La próxima semana ya van a empezar a ser el tiempo de colocarle indicaciones al proyecto. Y nosotros estamos preparando un paquete bien importante para que se discuta precisamente esto. Esta no va a ser una discusión fácil, porque acá evidentemente se va a lesionar los intereses de quienes han hecho de la educación un negocio. Y en esto yo quiero ser muy claro. Acá no hay puntos medios. O es derecho o es negocio. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, por lo menos, hay que prohibir todo mecanismo, y fiscalizar, por cierto, todo mecanismo que permita argucias para terminar lucrando. Por ejemplo, el sueldo de directores de corporaciones que administran los colegios, los arriendos no se pueden permitir, con personas relacionadas no se pueden permitir bajo ningún punto de vista, tampoco para la Iglesia. ¿Esto va a ser posible? Mira, ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es tu olfato? Si no creyera que las cosas... O sea, mira, si hoy día estamos hablando de reforma educacional es porque hubo movilización, porque los estudiantes y profesores también se movilizaron, salieron a las calles. Yo creo que la reforma va a retroceder mucho si es que no hay una organización, una movilización social potente. Yo creo que de eso está muy consciente el movimiento estudiantil y por eso el segundo semestre va a ser un segundo semestre de movilización. Cambio de tema porque se nos va el tiempo. Reforma el sistema electoral, y ahí tú tuviste un inconveniente, porque resulta que tú querías que se transparentara el financiamiento de las campañas, aprovechar la instancia, y que pagaran o contribuyeran al financiamiento de las campañas las personas naturales y no las personas jurídicas, no las empresas. Fuiste derrotado. Quiero hacer una aclaración. Esa indicación la presentó Giorgio. ¿Ustedes juntos? Con Vlado Mirosevic. La presentaron ellos dos, pero yo la comparto plenamente. Entonces, para no atribuirme autoría de algo que no tenía que había sido tú con él, pero fue Giorgio con Vlado Mirosevic, que, insisto, es algo que comparto plenamente, y la verdad es que es absolutamente inexplicable el que se haya rechazado esa indicación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el ambiente en que se rechaza algo tan obvio? En el Parlamento pasa algo que es una cuestión que a mí me ha sorprendido. Que siempre está la idea de, bueno, pero avancemos un poquito, más adelante se verá. Y esa lógica ha imperado, no sé, el sueldo mínimo, en el multiroot, en los bonos, y en esto es lo mismo. O sea, más adelante lo vamos a ver en una ley de financiamiento de la política. Eso es lo que dicen. Yo vi ese debate en la Comisión de Constitución, presidida por el diputado Rincón, y la verdad es que, desde mi punto de vista, por lo menos, ese rechazo transversal. Creo que hubo algunos que votaron a favor de la indicación, ojo, pero es absolutamente inaceptable. O sea, las campañas, acá hemos llegado a la locura de mercantilizar la democracia, Gabriel, mediante el financiamiento de las campañas. Gabriel, se está fusionando Itaú con Corbanca. Corbanca es el banco de Álvaro Sayé. En esta fusión, en este acuerdo de fusión, se comunicó a las autoridades norteamericanas, porque tienen bonos en Estados Unidos, a la autoridad norteamericana que Sayé había exigido, y por lo tanto así quedó, una cantidad de dinero anual para financiar la política. Eso significa que no se está financiando la política solamente en las campañas, sino que cuando no hay campaña, por ejemplo este año, por lo tanto hay parlamentarios que están recibiendo dinero ahora. Mira, qué interesante. ¿Qué es esto? No, es muy interesante lo que planteas, porque ahí te metes en un punto que se discute poco en Chile, que es cuál es el carácter del empresariado. Hoy en día en Chile tenemos un empresariado principalmente de carácter rentista, que diría es de los pocos con conciencia de clase en nuestro país. O sea, el empresariado yo creo que tiene un poco colonizada la política. ¿Hay diputados empleados, senadores empleados? No me consta, no puedo asegurarlo, sería irresponsable de mi parte hacer denuncias sin fundamentos, pero yo creo que efectivamente hay una colonización del empresariado hacia la política y donde ponen fichas en todas partes. O sea, los Luxich no financian solo a la derecha. Y una de las cosas, yo estoy en la comisión investigadora del caso Cascada. Y ahí justamente te iba a preguntar eso. Me he sorprendido. O
o sea, bueno, insisto, uno nunca tiene que perder la capacidad de sorprenderse de lo endogámica que es nuestra élite y cómo uno ve de los directores de las sociedades cascadas, no sé, Alejandro Ferreiro, exministro del primer gobierno de Michelle Bachelet, Osvaldo Puccio, exministro también de Ricardo Lagos, bueno, por cierto, Hernán Vigi, diferentes personeros de la derecha, todos juntos, y es una cuestión que uno dice, chuta, ¿hasta dónde llega el vínculo entre empresariado y política? Y es bien Pero yo hago una pregunta a propósito de esa comisión investigadora. ¿Se sabe, por ejemplo, a qué parlamentario financiado Julio Ponce Lerú? Bueno. ¿Se sabe qué miembros de la comisión han sido financiados por Julio Ponce Lerú? Qué bueno que lo preguntes. Yo eso lo pregunté explícitamente. Explícitamente en la última sesión de comisión pedí por favor de que se transparentara y que cada diputado respondiera si es que había recibido algún financiamiento directo o indirecto de Julio Ponce Lerú o de las sociedades cascadas. Porque hay una inhabilidad, obviamente, ¿no? Porque evidentemente hay una inhabilidad. El problema es que como tenemos una ley de financiamiento de la política tan deficiente, y como tú mismo decías antes, se votó en contra de transparentar los aportes reservados, podrían decirte que no y que igual lo hayan financiado. Ahora, en la próxima sesión de la comisión, porque esto fue al final de la última, en la próxima sesión de la comisión los diputados van a tener que responder esta pregunta. Y ahí veremos si es que alguno ha recibido financiamiento. El único que respondió en ese momento fue Fuad Chaín, quien dijo no haber recibido. Y yo, por cierto, aseguro no haber recibido un financiamiento Pero de los demás no se sabe. No respondieron. No respondieron en ese momento y me imagino, y a mí me interesa mucho que quede en acta la respuesta de cada uno de los diputados, si han recibido algún tipo de financiamiento, ya sea de Ponce Lerú o de alguna de las sociedades cascadas. Oye, 25 diputados financiaron encuestas electorales con dinero de la Cámara Baja, que son dineros para asesorías parlamentarias, no para encuestas electorales. Y esto es transversal. Sí. O sea, ¿quiénes están ahí? Está el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, está Lautaro Carmona, está Sergio Aguiló, pero también está gente de Renovación Nacional como Marcela Sabat, Cristian Monker, René García, en fin. Hay de todo. Lorenzini, Chaín, Rincón de la ADC. ¿Qué es esto? Andrea Molina, creo. Sí, bueno, tengo la lista. Sí, pero hay de todo. Está Andrea Molina, está Cristian Letelier. Bueno, ¿qué es esto de estar financiando encuestas con platas que son para asesorías legislativas? Y no pasa nada. Lo que pasa es que entiendo que el reglamento que regula las asesorías tiene un grado de amplitud y ambigüedad que eventualmente permite una interpretación que... Mira, pero al final puras excusas, esta cuestión no se puede permitir. Acá, qué bueno que esto lo toque, que lo toque la prensa. La prensa tiene que jugar precisamente el rol que tú estás planteando ahora, o sea, ser el ojo crítico de este tipo de cuestiones. Porque finalmente hay una costumbre de que nadie les va a decir nada y se termina naturalizando. Yo me imagino que muchos de los diputados que hicieron encuestas con fondos destinados a asesorías parlamentarias dicen, bueno, pero si está bien, si esto lo tienen naturalizado como algo correcto. Entonces, demostremos desde la sociedad civil y también desde la misma Cámara de Diputados de que esto es inaceptable y hay que pararlo. Gabriel, 7 diputados que perdieron la elección, iban a la reelección, perdieron la elección, en el último mes pagaron asesorías parlamentarias cuando ya se estaban yendo. Martí Sassi, 1 millón por un discurso. Marcelo Díaz, 1 millón por un proyecto que no se presentó, que lo tiraron al tacho de los papeles y ahora es embajador en Argentina el señor. O sea, lo premiaron. Jimena Vidal, 400.000 pesos por 24 líneas. Hay asesores comunicacionales. René Alinco, un copy-paste por 5 millones de pesos. Mario Bertolino, 2 millones en consejos para volver a la política. En eso sí, el estudio era consejos para volver a la política. En fin, puedo seguir. A ver, ¿qué es esto? No, es absolutamente inaceptable. Esto es una banda. Ahora, yo creo que es importante estudiar caso a caso. Pero porque muchas veces se están yendo. No tiene el proyecto no se presentó. No tiene ni pies ni cabeza. Es vergonzoso. Este tipo de cuestiones colaboran en el incesante e inexorable descomposición de la política tal cual como la conocemos hoy día. Pero en esto yo también quiero hacer una precisión. ¿Tú sabes cuánto se aumentaron los gastos en asesorías parlamentarias en 2 años? 2 millones y tanto. ¿Cuánto? Esto es del periodo anterior al sí, en 2 años, del 2012. 10 veces. En 10 veces. Mira, ¿Te suena? ¿Te hace alguna lógica? Nosotros, ¿no? A ver, acá hay varios puntos, Tomás. Hoy día los parlamentarios en Chile son por lejos los que tienen la dieta
dieta, digamos, el sueldo, el salario más alto, no solo de América Latina, sino también de los países OCDE en función del ingreso per cápita. Nosotros por eso propusimos este proyecto de rebaja de sueldo con George Jackson, el cual vamos a insistir y vamos a pedir que se vote en la Comisión de Constitución y que se vote en la sala. Estamos iniciando una ofensiva para eso. Respecto a las asesorías, yo creo que es muy importante distinguir las asignaciones del sueldo. El sueldo yo creo que es impresentable lo que ganamos hoy día. Nosotros dividimos nuestro sueldo entre nuestros colaboradores, pero ese es otro tema. Las asignaciones, yo creo que es importante que las asignaciones sean altas. ¿Por qué? Porque uno no puede ser experto en todas las materias. Y, por ejemplo, en mi caso, yo soy diputado por Magallanes y mantener la pega en el distrito de Magallanes, que no es una pega clientelar, eso también debería fiscalizarse. O sea, que no se trate de la pega como estar pagando canastas familiares, el premio para la rifa, el bingo, sino hacer una pega como la que corresponde, que eso después se podrá fiscalizar. No es fácil. Y en ese sentido, ahí hay ciertos recursos que yo creo que está bien que se destinen para una buena calidad de la democracia. Pero evidentemente, hoy día, tal como son utilizados en estas encuestas de opinión, asesorías comunicacionales, la verdad que no tienen ni pies ni cabeza y tiene que ser fiscalizado por una suerte de Contraloría Social, que es el rol que cumplen ustedes. Gracias. Se nos está yendo el tiempo, entonces te voy a hacer preguntas y respuestas rápidas, desgraciadamente, porque ya no tenemos mucho tiempo. La reforma tributaria, tú dijiste que el acuerdo, el protocolo, porque ahora son protocolos, es un atentado a la democracia. La concertación y su política de puertas cerradas está más vigente que nunca. ¿Mantienes tus dichos? Mantengo mis dichos. ¿Tú no aceptas el protocolo? O sea, me parece que el protocolo es malo en forma y fondo. Acá esto no es solamente un alegato por la forma ni porque no nos invitaron a la cocina, como algunos creen. Yo creo que se pone en cuestión el carácter progresivo de la reforma, se abren espacios para la ilusión, que son gravísimos, se mantiene una suerte de foot enchulado y además la forma me parece escandalosa. Eso es un atentado a la democracia. ¿Tú no crees que la Cámara de Diputados, especialmente la Comisión de Hacienda, no estudió el asunto? Yo leí declaraciones increíbles de Cornejo, del presidente de la Cámara de Diputados, donde trataba de defender al presidente de la comisión. Entonces resulta que decía que el diputado Pablo Lorenzini en realidad se había puesto de acuerdo con Hacienda en quién invitar, a quién no invitar. Pero ¿cómo se van a poner de acuerdo con Hacienda si el Poder Legislativo es autónomo? No, yo creo que la Cámara algo de Diputados, pasó ahí, ¿no? O sea, hubo un problema que querían mencionarlo antes del 21 de mayo, como ya está despachado. Entonces, yo creo que no se hizo la pega con toda la seriedad que se podría haber realizado. Yo fui a muchas de las comisiones de Hacienda donde se discutió este tema y la verdad que no se dejaban a los invitados responder preguntas, tenían que responder por oficio. Es una cuestión que... Ahora, eso no implica que se haya hecho bien en el Senado tampoco. No, pero un poco impresentable no ser la pega, ¿no? Sí, de todas maneras. Oye, ley antiterrorista, el ministro del Interior, Rodrigo Piñailillo, dice que no se va a aplicar, pero después la aplica en Santiago. Y resulta que el gobierno no tiene esa facultad de aplicar o no aplicar esta ley, porque esta ley puede aplicarse en virtud de una denuncia de cualquier persona, de una querella, incluso de oficio por el Ministerio Público. ¿Tú entiendes esa declaración? No la vamos a aplicar, pero no depende de él. Yo tengo la impresión que está confundido con la Ley de Seguridad del Estado. Yo creo que ahí se confunden los roles y la independencia de los poderes en este tema. Ahora, respecto a la ley antiterrorista, mi postura siempre ha sido clara en esto. Yo estoy en contra de la ley antiterrorista. ¿En todo el territorio de Chile? En todo el territorio de Chile. Por lo tanto, ¿no se debería haber aplicado en el caso del metro? No se debería haber aplicado en el caso del metro desde mi punto de vista. Creo que viola garantías procesales mínimas, en donde evidentemente en los temas hay que investigarlos, juzgarlos, condenarlos si se demuestra la culpabilidad. Pero la ley antiterrorista hoy día es un resabio inaceptable de la dictadura y el derecho penal del enemigo que no podemos permitir. Hoy día salió la encuesta de IMARC y resulta que el gobierno cayó en un mes de 57 a 48%. Una enorme caída. Y resulta que también cayó la presidenta Bachelet en 4 puntos, pero la caída del gobierno es muy, muy fuerte y cayó la presidenta en 8 de sus atributos, fuertemente. Mira, a mí estas encuestas mensuales siempre me han generado como un poco de desconfianza. La política es un proceso, no una foto estática del momento. Ahora, foto tras foto hace la película. Pero o sea, como andar guiado y como angustiado por la vida, por lo que dicen las encuestas, la verdad que yo creo que esto sirve, o sea, este discurso no tiene que tenerlo cuando las encuestas lo favorecen como cuando lo perjudican. Para mí, las encuestas evidentemente es bueno medir la percepción de la ciudadanía, pero tú no podías hacer política en base a encuestas, insisto, ni cuando te favorecen ni cuando te perjudican.